Entonces, bueno, pues le presento, él es el fundador de Global Health Intelligence. Nos va a proponer una presentación acerca de la nueva situación de Perú en cuanto a la penetración de tecnología en hospitales. Entonces, bueno, pues Guillaume, muchísimas gracias por tu tiempo. Guillaume nos acompaña desde Miami y bueno, pues todo tuyo. Muchísimas gracias, Guillaume. Raúl, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Y gracias de nuevo por la invitación. Buenísimo. Bienvenido a todos y gracias por estar aquí. Hoy día vamos a hablar de la adopción y de la penetración tecnológica, de equipo de tecnología, pues, en los hospitales de América Latina. Antes de eso, nada más les comento brevemente que, por favor, cualquier data que está aquí la pueden usar, la pueden tratar, pero por favor que si van a tomar decisiones, que doble chequen todo, ¿no? Eso viene desde nuestro departamento legal. Para los que no nos conocen, nuestra empresa Global Health Intelligence es una consultoría de negocios que fue fundada en el 2014 tras más de 20 años de inteligencia de mercado en América Latina. Y desde el 2014 hemos desarrollado una plataforma online que logra medir y asesorar a las empresas en cuanto a la infraestructura hospitalaria en América Latina. Entonces tenemos una base de datos que se llama HospiScope, donde tenemos perfiles de más de 20,000 hospitales a nivel regional, incluyendo de Perú. Tenemos también una plataforma online para medir cantidad de procedimientos quirúrgicos por medio de SurgiScope. Analizamos tamaño y participación de mercado con ShareScope y realizamos investigación a la medida con nuestra solución de Enscope. Empezamos para ver América Latina en el contexto global. Si lo vemos de esa manera, hay aproximadamente 100,000 hospitales en el mundo, ¿okay? Y la cuarta parte se encuentran en China. También hay una cuarta parte que se encuentran en las economías avanzadas, llámase Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, etc. Y tenemos más o menos una cuarta parte de los hospitales del mundo que se encuentran en América Latina. Específicamente en Brasil, México, Colombia y Argentina. De hecho, si tenemos una lista de los top 10 mercados en el mundo por cantidad de hospitales, vemos que 4 están en América Latina. Okay. 4 de los top 10 países están en América Latina. Obviamente Perú sigue ahí justo detrás de Argentina en ese lado. América Latina tiene una gran infraestructura hospitalaria. Tenemos más de 20,000 hospitales, tenemos casi 1 millón de camas hospitalarias y cerca de 50,000 quirófanos. Sin embargo, hay un gran cambio, una gran diferencia entre los hospitales de América Latina y los hospitales que se encuentran en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Esa gran diferencia está en cuanto a la cantidad de camas. Vemos que en Estados Unidos y Europa el hospital promedio tiene aproximadamente 160 camas. En cambio, los hospitales de América Latina tienen apenas 46, ¿okay? Más o menos 3,5 veces menos que sus pares en Estados Unidos y Europa. Esta diferencia se ve todavía más notoria en países como México y Perú, donde vemos que aparte de eso hay una gran diferencia entre los hospitales del sector público y los del sector privado, donde por lo general los hospitales del sector público son mucho más chicos que sus pares del sector privado son más chicos que sus pares del sector público, ¿no? En Perú, el hospital privado promedio tiene apenas 23 camas, comparado con 59 del sector público. ¿Qué significa eso en cuanto a la adopción tecnológica? Pues de entrada estamos hablando de un mercado mucho más fragmentado, es decir, tenemos 20 y tantos mil camas, 20 y tantos mil hospitales, pero son mucho más chicos, entonces son más repartidos. Tenemos a pocos hospitales con la capacidad de realmente convertirse y volverse en centros de expertise, ya sea por tamaño del hospital o sea por el throughput de pacientes que pueden atender. Esto afecta directamente también la posibilidad de apalancar las inversiones. Lo estaba comentando el doctor Nava hace un momento, de no ver la compra de equipo como un gasto, sino más bien como una inversión. Sin embargo, cuando estamos
hablando de hospitales de menor tamaño, es mucho más complicado para ellos de apalancar estas inversiones y de buscar las herramientas financieras para poder realizar estas compras. En periodos de COVID y de pandemias, como lo estamos viviendo hoy en día, vemos que la capacidad instalada en cuanto a equipamiento, pues tiene un impacto directo sobre la manera que podemos responder ante una crisis social y una crisis sanitaria como es la de hoy. Si comparamos los hospitales de nuestra región contra Alemania, por ejemplo, vemos que tanto en capacidad de camas, número de camas por cada 1.000 habitantes, como en la cantidad de ventiladores por cada 100.000 habitantes, vemos que toda la región, incluyendo a Perú, estamos muy por detrás en cuanto a la capacidad instalada y la capacidad de poder responder ante esa crisis de países como Alemania. De hecho, utilizamos nuestra base de datos, HospiceScope, que les comenté hace un momento, para traquear cuál es la base instalada de ventiladores en América Latina. Y algo que hemos visto que es bastante representativo y dramático, drástico en nuestra región, es que en los 2 últimos años antes del COVID, es decir, durante el transcurso del 2017, 18 y 2019, hemos visto que la base instalada de ventiladores a nivel regional ha ido bajando en todos los países de la región, excepto en Brasil, donde ha estado creciendo. Okay. Al mismo tiempo, estamos viviendo una época de gran contradicción. Cada semana estamos monitoreando la tasa de ocupación de hospitales, hospitales de referencia privados en particular, a nivel regional, y vemos que la tasa de ocupación está altísima. Estamos hablando de una tasa de ocupación arriba del 80% a nivel regional. Pero al mismo tiempo estamos viendo que las consultas médicas están bajando, están más del 60% por debajo de lo que era antes de la crisis. Entonces, en cuanto a la infraestructura hospitalaria, vemos que hay un gran cambio en cómo se está utilizando. Por un lado, la capacidad en cuanto a camas se utiliza mucho más, pero la gente no quiere ir a consultar a su médico para otros padecimientos que pueden llegar a tener. La base instalada también presenta, como lo mencionó el doctor Nava, un gran reto a largo plazo, porque la pandemia del COVID es una dentro de muchas que pueden venir de aquí en los próximos años. Y esta, pues igual puede ser de corto, de mediano plazo, pero hay otros factores que están con nosotros que van a estar aquí para el largo plazo. Hablamos aquí específicamente de la obesidad y del envejecimiento poblacional. Por un lado, la obesidad a nivel latina ha ido creciendo año con año en las 2 últimas décadas. Y esto es constante en todos los países de la región y no estamos viendo una desaceleración en cuanto a esto. Por otro lado, se dice que América Latina es la región del mundo con el más rápido envejecimiento de la población. Y esto porque hoy día la curva, la pirámide demográfica en cuanto a edades, está situado de tal manera que de aquí a los próximos 40 años, las personas mayores de 60 años van a triplicar en cuanto a cantidad a nivel regional. ¿Okay? Y no hay ningún sistema de salud que está listo para enfrentar estos dos cambios persistentes y consistentes a largo plazo, tanto la obesidad como el envejecimiento de la población. Entonces, a pesar del hecho que estemos hoy en día en una crisis de salubridad con la pandemia del COVID, también no hay que perder de foco que hay otros factores de largo plazo, otras megatendencias, pues, con las cuales tenemos que pensar y vamos a tener que vivir después de que se termine el COVID. En todo eso, ¿cómo funciona un sistema de salud eficiente? Pues primero tiene que tener instituciones que son, por ejemplo, hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, farmacias, etc. Eso es el primer pilar en cuanto a la infraestructura hospitalaria. Segundo, necesita equipamiento, llámase equipo tipo rayos X, resonancias magnéticas, tomógrafos, pero también
otros equipos que se pueden usar, como los equipos consumibles o los que se implantan en los pacientes como marcapasos, hasta como productos farmacéuticos, todos los insumos que vienen dentro de las instituciones. Y obviamente, pues, el personal médico necesario, como son los doctores, los radiólogos, las enfermeras, etcétera, que hacen que todo el sistema pueda llegar a fluir de forma eficiente. Y cuando llega una crisis como es la del COVID, una pandemia, como estamos viendo hoy, realmente estamos viendo un auge de pacientes. Y este auge de pacientes está consumiendo toda la capacidad instalada, la capacidad hospitalaria instalada. Entonces, todo el enfoque se pone sobre cómo ayudar a estos pacientes y cómo apoyamos a los médicos y las enfermeras para cuidar a los pacientes. En esto, eso está totalmente relacionado con la capacidad instalada. Pero ¿qué tal si podríamos buscar otra forma de aumentar la capacidad instalada de forma bastante rápida? Como se mencionó hace un momento acerca de la telesalud o la telemedicina. En todo eso hay que guardar en mente que la telemedicina existe desde hace ya muchos años. La teleradiología, por ejemplo, fue desarrollada inicialmente en los años 60. Entonces ya tiene muchos años con nosotros. Y no todos los programas de telemedicina son necesariamente costosos. Podríamos hablar aquí, por ejemplo, de la telepsiquiatría, que realmente no requiere de una gran inversión para estar operando y trabajando de forma adecuada. Entonces, les dejo estos dos ejemplos para que lo guarden en mente, ¿no? Primero, de la gran trayectoria de la teleradiología y también del poco costo de otros tipos de telesalud como es la telepsiquiatría. En esto, ¿para qué fue desarrollada inicialmente la telemedicina y la telesalud? Pues inicialmente fue para aumentar el acceso a la salud